contarles que eso forma parte de un convenio que hicimos con la Universidad Nacional del Litoral. En la investigación como trabajo técnico, científico específico, digamos, está a cargo, o el director, digamos, de esa investigación va a ser el doctor Máximo Soso. Máximo es un referente en todo lo que hace a la criminología y al análisis, para que nos entienda la gente, de todo lo que hace a los contextos de encierro, cómo es la vida dentro de los contextos de encierro, pero fundamentalmente para qué queremos conocer cómo es la vida o las cosas que acontecen ahí, porque nosotros entendemos que las cárceles o los lugares de privación de libertad tienen un objetivo. Técnicamente se llama un objetivo de resocialización. Particularmente a mí y en el marco del comité nos gusta hablar de inclusión y de restitución de derechos. Nosotros seguimos creyendo, más allá de que hay quienes creen que la cárcel como institución ha fracasado desde sus inicios, dicen algunos filósofos y gente que sabe más de esto, nosotros seguimos creyendo y seguimos apostando a que la cárcel y los contextos de encierro tienen que ser lugares que brinden oportunidades y que la gente que salga, que transite esos espacios, no vuelva a reincidir. El Chaco tiene, por suerte digo, porque a pesar de lo adverso de determinadas condiciones, sobre todo materiales de esos lugares, sí, tiene un porcentaje de reincidencia relativamente bajo, alrededor del 14%. De esto significa de personas que aún cuando transitaron la cárcel vuelven a cometer delitos. Esta es una tendencia que no es común en otros lugares y que tiene que ver precisamente con lo que acontece dentro de la cárcel. Y esta investigación que vamos a llevar, que estamos llevando adelante, estamos en la etapa de entrevistas, que las hacemos los comisionados y nuestros equipos técnicos sobre la base de una muestra bastante amplia de las 11 unidades que pertenecen inicialmente al servicio penitenciario. Luego se va a hacer en el ámbito de comisarías y en la única unidad que aloja a adolescentes en contacto con el sistema penal. Eso ya va a ser el año que viene. Precisamente lo que buscamos a través de este estudio, que tiene un carácter científico, que es una entrevista que se llama estructurada, o sea que tiene preguntas que van a estar distribuidas en distintos bloques, es poder dar cuenta a modo de una fotografía, digamos, a modo de un dato cierto, preciso, lo más preciso posible, de estos procesos que acontecen, qué acontece con la persona en relación a la pena que les impuesta, al tratamiento que va a tener la persona adentro, a cómo son los vínculos, a qué pasa con la violencia, cómo es la educación, cómo es el trabajo, cómo es la recreación, cómo son las visitas familiares. Todos estos aspectos, digamos, que no son azarosos, sino que tienen que ver, si se dan de una manera u otra, van a predisponer mejor las condiciones para que se cumpla este supuesto rehabilitatorio y que no solamente sea un depósito de gente, ¿sí? ¿Hace cuánto vienen realizando? Y bueno, si falta todavía, ¿cuántos casos ya lo pudieron hacer? Nosotros estimamos que los primeros resultados en términos preliminares, digamos, van a estar a mediados del año que viene, porque es una entrevista, es estructurada, como te decía, y es una entrevista muy extensa, tiene cerca de 300 preguntas. Mira. Así que es muy difícil, no por el diálogo, porque ustedes saben, siempre lo comentamos y ustedes nos dan esa posibilidad de contar qué hace el comité. La labor principal del comité es estar en los contextos de encierro y dialogar tanto con las personas privadas de libertad, con los trabajadores penitenciarios, policiales, o sea que permanentemente estamos conociendo la situación. Esto lo que nos permite es conocer de una forma precisa, ordenada y comparable. Nosotros vamos a tener datos de cada unidad y eso nos va a permitir mostrar esta fotografía, por así decir, con mayor precisión, pero también establecer niveles de comparación. Nos va a permitir ver cómo transitan la pena, por ejemplo, las personas que pertenecen a pueblos originarios, qué rol juega, si juega un rol a favor o no, o es indiferente la presencia o no de intérpretes. Vamos a poder mirar la situación de mujeres en particular, de adultos jóvenes. La verdad que es un estudio completo. Nosotros estamos muy contentos porque no abundan este tipo de estudios, precisamente por la complejidad que tienen y porque nos parece que nosotros apostamos a que sea
una buena base de diálogo, ¿sí? Poder discutir sobre datos más precisos. La realidad social nunca es objetiva, ¿no? Está atravesada por un montón de otras circunstancias, pero sí datos que nos permitan cierta precisión. Datos, por ejemplo, que nos digan cuántas personas acceden efectivamente a la educación. Nosotros sabemos que la educación, más allá de todos los cambios de paradigmas que hay, sigue marcando la diferencia entre las posibilidades de un adulto de conseguir, de desarrollar un oficio, de adquirir una profesión, y por lo tanto mejora las condiciones de empleabilidad, por ejemplo. Entonces, saber cómo están accediendo las personas privadas de libertad, cuántas de ellas acceden, qué dificultades tienen para el acceso a la educación, nos parece que es fundamental para los diálogos que tenemos que tener con las autoridades del Estado, porque todos entendemos que lo que deseáramos, aunque parece utópico, digamos, es que las cárceles no estén saturadas y que estén obviamente en mejores condiciones. En mejores condiciones, pero además, si no hay personas privadas de libertad, podemos pensar que hay disminución del delito, y creo que en eso todos vamos a coincidir, en la necesidad de que no podemos vivir en ciudades o en espacios violentos, ¿no? Y ahí incorporo desde la violencia que van a padecer mujeres y niños en las casas, hasta la violencia que vemos en la calle, hasta la violencia económica, de los delitos económicos o los delitos de fraude que van a cometer no precisamente personas pobres o que no tienen trabajo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que nos tiene muy entusiasmados con la investigación. Exacto, es muy interesante. Y Ariela, ¿se sabe cuántos aproximadamente es el total de cantidad de personas que van a llegar con esto? En este momento hay alrededor de 1.200 personas privadas de libertad en el ámbito, un poquito más de 1.200 personas en el ámbito del servicio penitenciario, y un número similar en el ámbito de la policía, de las unidades policiales, digamos, de las comisarías. Siempre recordemos que nuestra provincia tiene esa triste realidad, ¿no? Sí. Sobre eso se trabaja sobre una muestra, ¿sí? Una muestra, bueno, tiene todo un carácter técnico. Cuando son unidades muy grandes, ahora estamos trabajando sobre la unidad, terminamos a Espeña y estamos trabajando sobre Resistencia, al ser poblaciones que rondan alrededor de las 400, 500 personas, más o menos alrededor de 100 personas se entrevistan para que la muestra sea representativa. En unidades que son más pequeñas, por ejemplo, la unidad de Don Santiago de mujeres, que tiene alrededor menos de 30 personas, se eleva el número de entrevistas, el porcentaje de la muestra, para que sea representativo. Pero creemos que a través de la encuesta, digamos, en forma directa, se va a llegar a por lo menos un 30% de las personas privadas de libertad en todos los ámbitos. Van a ser, no sé, me imagino que son distintos contextos de encierro, me imagino que van a ser distintas también respuestas en referencia a esto, teniendo en cuenta... El instrumento es uno que está adaptado porque, por ejemplo, nosotros sabemos que en el ámbito... Una de las un bloque de preguntas tiene que ver con lo que nosotros llamamos condiciones materiales, cómo es la alimentación, si es suficiente, cómo es el acceso a la salud, en fin, una serie de cuestiones que nosotros, por el conocimiento que tenemos, sabemos que están presentes en el ámbito del servicio penitenciario, no así en el ámbito de las comisarías. Entonces esas preguntas no se hacen porque sabemos que no está garantizada la alimentación, por ejemplo, o que la alimentación está garantizada a partir de los aportes que hacen las familias. Después hay todo un bloque de preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, mujeres, la relación también con hombres en relación a los hijos, las responsabilidades que siguen manteniendo en relación a esos hijos, en fin, sí, hay pequeñas diferencias en el contexto, y particularmente en relación a pueblos originarios, a personas privadas de libertad que pertenecen a pueblos originarios, hay alrededor de unas 10, 12 preguntas que son específicas para poder dar cuenta de cómo ellos viven el encierro, con todas las otras preguntas anteriores, digamos, ¿no? Pero desde la perspectiva, o entendiendo que hay una perspectiva específica que es intercultural, ¿no?
Ariela, bueno, nos decías que el resultado van a realizar, bueno, un estudio de esto. ¿Hacia dónde van a ir con esto? Las encuestas se van procesando, es un instrumento, digamos, que se va marcando. La mayoría de las respuestas son lo que se llama técnicamente cerradas, o sea, se marca con una cruz, tienen distintas opciones, por eso es extensa y difícil de aplicar, digamos. Son estudios que se hacen, que requieren de mucho esfuerzo, tienen mucho costo, porque, bueno, son más difíciles y llevan más tiempo. Esas encuestas se van, a medida que se van tomando, ya se van procesando, o sea que nosotros vamos teniendo datos, vamos a ir teniendo datos a medida que se vayan procesando las encuestas. Luego lo que se hace metodológicamente es que se establecen, digamos, las tendencias respecto de esas respuestas y se las comienza a analizar. De ahí la importancia de quien dirige la investigación, que no es alguien solo especializado en técnicas de investigación, sino que es conocedor, porque bueno, esos datos hay que leerlos. Si nosotros estamos diciendo que menos del 60% o alrededor del 60% de la población penitenciaria no accede a servicios educativos, ese es un dato. Tenemos que interpretar esos datos los tenemos que interpretar a la luz de las leyes, a la luz de que, por ejemplo, sabemos que el derecho a la educación es un derecho humano que debe garantizar el Estado. En fin, hay que hacer un trabajo de análisis que seguramente, y nosotros deseamos con todas las ganas poder estar a mediados del año que viene poniendo a consideración, insisto, estas investigaciones y este trabajo se hace para tener una herramienta que nos permita dialogar, que nos permita encontrar respuestas. Exacto. Estudiar por estudiar no tiene sentido, excepto en algún campo, digamos. Pero para nosotros es importante conocer con mayor grado de detalle, porque nuestra tarea es recomendar mejoras, es recomendar políticas públicas.